En el desarrollo de aplicaciones en Flutter tienes que juntar la continua variación o cambio de los datos, es decir, la mutabilidad, con la incertidumbre de cuándo se producen los mismos. Y esto obviamente viene siendo seguramente en base a la interacción del usuario o cualquier otra cosa. Pero en ambos casos viene siendo un proceso asíncrono, ya que no sabes cuándo va a suceder esto. Para aplicaciones pequeñas, esta combinación no resulta tan problemática, ya que existen múltiples maneras, múltiples formas en las cuales nosotros podemos llevar este proceso a cabo, de una manera más manual. Por ejemplo, si tenemos las siguientes pantallas, como puedes ver es una aplicación bastante pequeña, con pocas pantallas relacionadas. En este simple caso simplemente tenemos dos. Una página de inicio, es decir, una página de listado, y otra página para modificar estos registros. Lógicamente los registros pueden ser cualquier cosa, y si por ejemplo en el listado de un ítem en particular aparece el título, por ejemplo, y quieres modificar el mismo, es decir, quieres modificar el título, va a salir la pantalla correspondiente que viene siendo la pantalla de edición para modificar el título, por ejemplo, y cualquier otra cosa. Luego de que vuelvas a la pantalla anterior, es decir, la pantalla de listado, estos cambios deberían verse reflejados en la misma pantalla. Es decir, si nosotros modificamos el título, debería de existir el cambio reflejado en esa pantalla de listado. Para esto nosotros podemos emplear, tal cual vimos hasta este punto, múltiples eventos, es decir, nosotros podemos hacer múltiples operaciones para realizar esto. Por ejemplo, tenemos la opción del ciclo de vida de la aplicación, es decir, de la pantalla como tal. Perfectamente por aquí tú pudieras alterar esos cambios según un método del ciclo de vida de la aplicación en Flutter. Esta viene siendo una opción. Otra opción sería simplemente disparar una función de promesa justamente cuando haces el navigator y regresas a la página anterior, es decir, la página de listado. Perfectamente puedes reflejar esos cambios según los reflejados o realizados anteriormente. Por lo tanto, aquí estás haciendo un proceso bastante manual del estado de la data de tu aplicación. Aquí el factor clave viene siendo, y quiero que lo entiendas del ejemplo anterior, es que hablamos de incertidumbre. Tú no sabes cuándo se van a modificar esos datos, de estos cambios o mutabilidad que pueden ocurrir en cualquier momento en el tiempo, ya sea producto por el usuario o ya sea producto de cualquier actualización que nosotros recibimos de internet, por ejemplo si te conectas al API de Firebase. El problema viene cuando tenemos múltiples pantallas relacionadas, por ejemplo una aplicación de una pequeña tienda en línea, que es lo que nosotros vamos a llevar a cabo en este curso justamente a partir de esta sección o en todas estas secciones que estamos viendo hasta ahora. Aunque por cuestiones de ser prácticos no va a tener múltiples pantallas, pero generalmente este tipo de aplicaciones cuentan con un buen número de pantallas relacionadas. ¿Y a qué me refiero con pantallas relacionadas? Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, la pantalla anterior, que tenemos una aplicación un poco más grande, tal cual puedes ver en este punto, y algunas pantallas relacionadas. Para este ejemplo tenemos una pantalla de listado de productos, por supuesto, y múltiples pantallas y opciones para modificar esta data. Para mutar la misma, es decir, mutar la data, poder cambiar esta data. Con esto, tenemos que implementar un estado para indicar estos cambios a las pantallas anteriores, ya sea que mediante estas opciones, por ejemplo, agreguemos el producto favorito, el cambio del título, agreguemos un comentario, eliminemos un producto del carrito, agreguemos un producto en el carrito y cualquier otra cosa que se te ocurra. Por ejemplo, en el caso de los comentarios del producto, si nosotros tenemos una pantalla de detalle del producto, seguramente ahí vas a mostrar al menos la cantidad de comentarios que tenga ese producto. Por lo tanto, si agregas un comentario nuevo, tienes que reflejar un cambio justamente a la burbujita que te indica, mira, ya no tienes 10 comentarios, sino tienes 11 comentarios. Y lo mismo si eliminas su comentario, si modificas la ponderación de ese producto y cualquier cosa que básicamente se te ocurra. En pocas palabras, tenemos un montón de mutabilidad sobre la data. Un montón de cambios que al final tenemos que reflejar en toda nuestra aplicación, en todas las pantallas, ya que puede ser que simplemente sea la pantalla de detalle, pero seguramente la pantalla de listado también cuenta, por ejemplo, para indicar si ese producto fue agregado a favorito o no fue agregado a favorito, así como la pantalla para el carrito. Ahí seguramente tienes más opciones para indicar si nuevamente ese producto está en favorito o no está en favorito y cualquier otra cosa que se te ocurra. Si ese producto está obviamente en el carrito, tiene que reflejarse en esa pantalla, y si ya no está en el carrito, simplemente tienes que eliminarlo. Pero por ejemplo, si tenemos la pantalla inicial del listado, ahí siempre tienes que mostrarlo independientemente de si se encuentra en el carrito o no. Pero si se encuentra en el carrito, tienes que mostrar obviamente un icono que indica que está en el carrito. Y bueno, básicamente todo esto es lo que era un pequeño infierno que tenemos en este punto. Y si lo hacemos de la manera que te indicaba anteriormente, es decir, empleando el ciclo de vida de la aplicación en Flutter, funciones de promesa, cualquier otra cosa, obviamente vamos a ensuciar bastante toda la aplicación y cada vez que queramos cambiar la misma va a ser un pequeño dolor de cabeza, un pequeño infierno. Porque también vamos a adaptar o vamos a tener que implementar a las páginas, a cada una de las páginas, mucha lógica de negocio simplemente para mantener el bendito estado de la aplicación, y obviamente esto no es sostenible en el tiempo. Y aquí es donde entra la gestión de estados. Para estos casos existen múltiples formas en las cuales nosotros podemos mantener ese dichoso estado, el estado de la aplicación. Y aquí te dejo en la sección de recursos un enlace que puedes encontrar más información.
Ya en el curso, a esta altura, ya vimos uno llamado Bloat, el patrón llamado Bloat, que puedes encontrar en múltiples implementaciones, pero también tenemos otros, por ejemplo llamado Qubit, Providers y por supuesto Redux. Simplemente por decir algunos, pero existen múltiples más. Todos estos esquemas funcionan para la gestión de estados de nuestra aplicación y todos resuelven el mismo problema, que viene siendo gestionar el estado de nuestra aplicación. Obviamente el mismo problema lo resuelve de maneras distintas, y como todo en la vida tenemos variantes, que era lo que te mostraba o te señalaba anteriormente. Pero aquí lo importante es notar que existen maneras en las cuales nosotros podemos colocar al alcance, ya sea global a toda la aplicación o simplemente en algunas pantallas, las pantallas relacionadas, para que cada vez que ocurran cambios en la data mute, es decir, a lo largo de toda la aplicación, se actualicen las pantallas, de tal manera que tengamos actualizaciones automáticas desde la aplicación, y en la práctica viene siendo que estamos llevando el estado o la gestión de toda la aplicación de una manera mucho más sencilla, una manera mucho más limpia, que viene siendo estos patrones que nos recomienda la gente de Flutter, que nosotros tenemos que adaptar a nuestra aplicación. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre los principios fundamentales de Redux, es decir, cómo Carrizo funciona, ya que de momento simplemente te he mencionado que no funciona para la gestión de datos, pero no te da muchos detalles al respecto del mismo, qué Carrizo tiene en particular. El primer punto que tienes que tener en cuenta viene siendo que cuenta con una fuente única de datos. En Redux hay un solo objeto que almacena todo el estado de la aplicación, también es llamado storage, es decir, tienda en español. En la práctica, simplemente tenemos un archivo para toda la aplicación que mantiene la lógica de negocios, al menos lo que se refiere a la manipulación de estos datos, que para nuestra aplicación viene siendo el acceso a toda la base de datos, por ejemplo, la base de datos con Sembas, la base de datos con SQLite o cualquier otra cosa, la conexión a alguna API, por ejemplo Firebase, la gestión de datos del usuario guardados en las preferencias de usuarios, y un largo etcétera. De tal manera que, con esta clase o objeto global, podemos gestionar nuestros proveedores de datos. Y todo esto lo hacemos mediante un objeto, una clase, como lo quieras ver, un archivo llamado storage. Otro punto que tienes que tener en cuenta viene siendo la inmutabilidad o el estado simplemente read only, es decir, solo lectura. Ninguna interacción puede modificar directamente esta data. Lo único que puede hacer para conseguir un cambio a la misma es hacer una solicitud, es decir, emitir una acción que exprese su intención de cambiar la misma. Y con esto obviamente viene siendo un clic de usuario, un desplazamiento, la navegación hacia otra pantalla, una carga inicial, cualquier cosa, o interacción que nosotros registremos por parte del usuario. Esta sería la única manera en la cual nosotros podemos indicar que queremos algún cambio en esta data o simplemente queremos obtener una data por parte de la aplicación. Otro punto que tienes que tener en cuenta viene siendo el uso de funciones puras. ¿Qué Carrizo es una función pura? Simplemente es el uso de funciones, así de simple. El uso de funciones puras es netamente para definir cambios en el estado en base a una acción. En Redux, estas funciones se conocen como reducers, es decir, reductores. Estas funciones simplemente reciben dos argumentos. Siempre todas las funciones que vayamos a implementar de tipo reducer simplemente reciben dos parámetros. El estado, es decir, el estado de la aplicación, que viene siendo simplemente la data, y la acción que nosotros queramos desencadenar. Esto viene siendo simplemente una especie de tipado, como lo quieras ver, puede ser un enum, puede ser simplemente una clase, cualquier cosa. Y a partir de esto, básicamente armamos el nuevo estado. En pocas palabras, un reducer simplemente recibe dos parámetros, la acción y el estado, y devuelve un nuevo estado, un estado modificado, pero un nuevo estado. Aunque recuerda que el estado es inmutable, por lo tanto tenemos que volver una copia del mismo, es decir, para crear un nuevo estado no podemos mutar el mismo, sino tenemos que crear uno nuevo. Otro punto muy importante, y de aquí viene su nombre, es que al ser específico, por ejemplo, si estamos trabajando con la información del usuario y productos, básicamente se viene siendo los datos con los cuales vamos a trabajar, por ejemplo en nuestra tienda en línea, y el reducer que está invocando es simplemente para agregar un producto, entonces el nuevo estado simplemente va a devolver el listado de productos o algo relacionado a los productos y nada que tenga que ver con el usuario, porque no viene siendo el propósito de ese reducer. Cualquier otra cosa que tengas en ese estado, y de aquí su nombre reducer o reductores, simplemente no va a ser tomado en cuenta. Él simplemente va a devolver los datos con los cuales él puede trabajar, que en este caso serían los productos. Ahora, todavía trabajando un poco en lo que te comentaba anteriormente, es decir, los conceptos principales, quiero hablarte sobre los conceptos clave que tienes que tener en cuenta, ya que mencionamos varios. El primero que tenemos viene siendo el llamado storage, que es único y global a toda nuestra aplicación y es el lugar donde se encuentra toda nuestra data, es decir, nuestro state. El state o estado simplemente guarda la información de nuestra aplicación y no se modifica de manera directa. Por otra parte, también tenemos los reducers, que es una función que nos permite crear un nuevo estado en base al viejo estado, dado el estado y también la acción.
Por lo tanto, aquí nosotros estamos comunicando tanto la acción del usuario como con el storage. De igual manera, un poco más adelante vamos a ver un gráfico de todo esto. Ahora bien, en cuanto al ciclo básico, es decir, los pasos que nosotros tenemos que realizar, vienen siendo los siguientes. Lo primero sería que un componente, entiendas un widget o cualquier otra cosa, recibe un evento, por ejemplo, un evento click, y este emite una acción. Esta acción se pasa al storage, que es donde se guarda el estado único, y el storage comunica la acción junto con el estado actual a los reducers, que recuerda que simplemente reciben dos parámetros, el estado y la acción. Los reducers devuelven un nuevo estado, posiblemente modificado, en base a la acción, y los componentes, entiéndase los widgets, reciben el nuevo estado del storage. Y finalmente tenemos un cambio en la interfaz, o sea, lo que sea que nosotros queramos hacer con esos cambios. Obviamente a nivel de código, todo esto tiene una estructura muy particular, pero de eso nos ocupamos luego en la práctica. Este diagrama estructura bastante bien cómo que funciona nuestro patrón llamado Redux. El diagrama es bastante sencillo, es un flujo bastante sencillo, que todo comienza mediante la acción de nuestro usuario. La acción puede ser cualquier cosa, inclusive la acción puede ser de manera programática, es decir, no tiene que ser necesariamente una acción de nuestro usuario, sino puede ser algo que nosotros hagamos de manera programática. Finalmente esta acción desencadena un reducer, que recuerda que recibe un par de parámetros, siempre recibe dos parámetros, que viene siendo el estado y también la acción de nuestro usuario. A partir de esto nosotros nos comunicamos con el storage para obtener los datos, es decir, el estado, y con esto nosotros hacemos cambios en los mismos. Es decir, mutamos estos datos, recuerda que tenemos que crear aquí un estado nuevo, ya que no podemos mutar el actual, y finalmente se comunican estos cambios a la interfaz gráfica, y nosotros hacemos sea lo que nosotros queramos hacer con esos datos, que en el caso de Flutter generalmente viene siendo simplemente mostrar algunos cambios en la interfaz. Ahora bien, por otra parte, nosotros vamos a necesitar un estado modificado de ese diagrama que te mostraba anteriormente. Viene siendo el uso de los middleware, y para eso tenemos que agregar un paso más, pero por lo demás viene siendo todo exactamente igual. Por aquí nuevamente tenemos una acción, pero nosotros no nos vamos a comunicar directamente con el reducer, sino con otra cosa llamada middleware, y el middleware nos va a permitir, por ejemplo, comunicarnos con nuestra API. Esto va a ser bastante útil, ya que nosotros cuando queramos, por ejemplo, obtener los datos del usuario, es decir, los shard preference, o por ejemplo nosotros quisiéramos conectarnos a nuestra base de datos en Sembas, en SQLite, o simplemente hacer una petición a nuestra API REST, entiéndase con Node, la aplicación de Node, todo esto nosotros lo vamos a hacer mediante los middleware. Y aquí finalmente cuando tengamos la data con la cual nosotros podemos trabajar, que para eso fue que empleamos aquí el middleware, vamos a pasar a los pasos que nosotros vimos anteriormente. Simplemente llamamos al reducer, por lo tanto aquí no estamos llamando al reducer directamente, sino lo que viene siendo el intermediario. Y con el reducer, lo lógico o lo usual. Invocamos al storage por obtener los datos, hacemos esos cambios, generamos el nuevo estado y notificamos estos cambios a la vista. Otro punto muy importante que tienes que tener en cuenta en caso de que quieras buscar más información, que te recomiendo arduamente que busques más información, es que Redux es una librería que nació para JavaScript y cuya estructura o patrón fue migrado para otras plataformas, por ejemplo la de Flutter. Así que si quieres buscar más información, cosa que te recomiendo nuevamente arduamente, seguramente vas a encontrar múltiple información del patrón de Redux aplicado a JavaScript.